Vamos a si tienen ahí sus confesiones, al capítulo número 2, que es donde nos encontramos en este momento. Y recuerden que una confesión lo que hace es resumir lo que creemos que la Biblia dice respecto a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 dice que trata de las Santas Escrituras y por lo tanto lo que podemos ver en ese capítulo es lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Entonces creemos que la Biblia es inspirada, creemos que la Biblia es infalible, creemos que la Biblia es autoridad, pero ahora en el capítulo 2 vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras y qué es lo que creemos respecto a Dios. Y lo que vemos en las Escrituras respecto a Dios, y miren conmigo el párrafo número 1, tal vez varía un poco mi versión, pero es muy similar a la que ustedes tienen. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Y la última ocasión vieron esta frase, es espíritu, la espiritualidad de Dios, o también conectado con la parte de la invisibilidad de Dios. Pero cuando hablamos de la simplicidad divina, es lo que viene a continuación. Dice, es espíritu purísimo, esa palabra tiene que ver con la simplicidad, pero también dice, sin cuerpo, miembros o partes, dice por ejemplo la Confesión de Westminster, o pasiones. Ahí está lo que vamos a llamar nosotros, pero no porque nosotros lo llamemos así, sino porque los teólogos siempre lo han llamado de esta manera, la doctrina de la simplicidad divina. ¿Y qué significa eso? Que Dios es simple. Ahora, tal vez usted dice, ¿cómo así? Porque para nosotros el concepto de simple tiene dos acepciones. Por ejemplo, para uno coloquialmente algo simple es algo sin sabor, algo insípido, pero a eso no nos referimos cuando decimos que Dios es simple. Pero también la otra concepción que tenemos de la palabra simple es que es algo que es fácil o algo que es muy sencillo. Y tampoco nos estamos refiriendo a eso cuando decimos que es simple. Así que pasemos en primer lugar a ver qué es la simplicidad de Dios. Y cuando hablamos de simplicidad divina, entonces no nos referimos ni a que Dios sea insípido, ni a que Dios sea fácil de entender, sino más bien en la teología la simplicidad significa ausencia de composición. Es decir, traducido, que Dios no está compuesto. Dios no tiene partes que lo compongan, como nosotros. Nosotros somos alma y cuerpo. Dios no es así. Dios, como vimos la última ocasión con el pastor Engelbert, es espíritu. Pero cuando hablamos de la simplicidad estamos diciendo que Dios no tiene composición. Entonces Dios no está compuesto de partes. Y si con eso en mente vuelve a leer esa porción de la confesión, ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, entonces va a entender por qué ellos están diciendo lo que está diciendo. Pero vamos a seguir ahondando en esto. Ahora, Dios entonces no está compuesto por partes físicas ni espirituales, sino que lo que la simplicidad está enseñando es que Dios es perfectamente uno. Él es. Por eso la palabra purísimo. Él es acto puro. Él es perfecto, infinito y no tiene partes. Pero vamos a ir ahondando en esto. Ahora, esta doctrina puede sonar extraña al oído moderno, pero es esencial para poder acercarnos a las Escrituras y considerar un poco más de la naturaleza divina tal como la revelan las Escrituras. Entonces, un teólogo de apellido Dolezal dijo lo siguiente: la simplicidad divina afirma que todo lo que hay en Dios es Dios. Es decir, Dios no tiene partes. Una parte, por ejemplo, es cualquier elemento menor que el todo. Por ejemplo, para caminar nosotros requerimos dos piernas y si no las tenemos ya no podríamos caminar. Dios, por ejemplo, no tiene amor. Dios no
tiene misericordia. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es luz, y como Él es eso, entonces lo que expresa precisamente es amor, misericordia y esa luz. Pero Él no es 33% amor, 33% luz, 33% misericordia y 1% de ira, digamos. Sino que Él es 100%, cada una de sus facultades, Él es completamente. Así que, por ejemplo, piense en un automóvil, un carro. Pues cuando a un carro le falla la correa de distribución, por ejemplo, o le falla un neumático, se pincha, entonces ya deja de cumplir su propósito. Pierde una parte y ya no puede cumplir eso. Y si Dios tuviera partes, Dios sería dependiente de esas partes para ser quien es. Y si fuera dependiente de algo, ya no sería Dios, porque ya estudiamos que Dios es independiente de todo. Así que cuando hablamos de simplicidad estamos haciendo esa afirmación de que Dios no tiene partes, Dios no está compuesto. Ahora, la simplicidad entonces divina está estrechamente relacionada con la aseidad de Dios. Y de pronto los que no han estado en los estudios les va a sonar extraño, pero la palabra aseidad podemos definirla como Dios es independiente. Es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie, sino que Él existe por sí mismo, es Dios en sí mismo y no hay nada fuera de Él que Él necesite o de lo cual dependa. Entonces, un ser compuesto necesita una causa que lo una, pero Dios es el que es absolutamente autosuficiente, es eterno. Ahora, hay unos errores comunes entonces que podemos considerar cuando hablamos de la simplicidad divina en nuestra mente. Y es que a veces nosotros pensamos en Dios como si estuviera compuesto de atributos. Por ejemplo, muchos creyentes con buena intención, con un buen deseo, pero errados, piensan en los atributos de Dios como si fueran partes separadas. Y por eso hoy día se enfatiza, por ejemplo, que Dios es amor, pero no que Dios es justicia. Cuando Dios es amor perfecta e infinitamente, pero Dios es justicia perfecta e infinitamente. Y si pudiéramos exaltar un atributo de Dios como si fuera mayor a los otros atributos, ¿cuál sería bíblicamente hablando? La santidad, muy bien, porque es la única que encontramos en las Escrituras que 3 veces en Isaías capítulo 6, en Apocalipsis, nos dice santo, santo, santo. Eso es importante. Ahora, Dios es amor, pero también es justo. Y a veces las personas, por ejemplo, en el cristianismo dicen, me gusta enfocarme más en la misericordia de Dios que en su santidad. O me gusta ver más el amor de Dios que su justicia. Y esa es una forma errónea de pensar de Dios. Porque si entendemos que Dios no tiene partes, vamos a entender que Dios es perfecto, único e infinito en todo su ser. Entonces Dios no es 50% amor, por ejemplo, y 10% justicia. No, Dios es el que es. Este lenguaje entonces implica, por ejemplo, que los atributos son proporciones o son áreas separadas de Dios, como si se pudiera dividir su ser, lo cual no es así. Por eso decía al principio que Dios no tiene amor, porque no es una cualidad añadida a Él. Eso no lo dicen las Escrituras, dicen es que Dios es amor. Miren conmigo, por ejemplo, unos textos. Vamos a Primera de Juan. Allí encontramos esas expresiones. Juan es uno de los que más utiliza estas expresiones. Primera de Juan, capítulo 1. Miren, por ejemplo, el verso 5. Y que las Escrituras hablen de esta manera nos está dando a entender esta verdad. No que Dios tiene luz. Miren el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios tiene luz. Dios es decir, su esencia. Lo que Él es luz, dice este texto, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si nosotros solamente tomáramos este texto y no miráramos el resto de las Escrituras, pudiéramos afirmar
que Dios es 100% luz. Pero como no es el único texto, el mismo Juan, por ejemplo, en el capítulo 4 más adelante, versículo número 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. Otra vez, Dios es amor. Ahora, uno se preguntaría, bueno, ¿es luz o es amor? ¿O es ambos, pero en qué proporción? Y la proporción, la respuesta es perfectamente. Ahora, ¿eso se puede comprender? Eso no se puede comprender, hermanos. Si ya empezó a marchar su mente a tratar de analizar, eso no se puede comprender, precisamente porque el Dios de las Escrituras es incomprensible, Él va más allá de nosotros. Nosotros podemos comprender las cosas como las concebimos, como lo que el Señor nos ha revelado, pero ahora en las Escrituras Él está afirmando que Él es amor, que Él es luz. Por ejemplo, hay otro texto en Juan 4:24 que dice Dios es espíritu. Por eso decimos que la espiritualidad es parte de las propiedades de Dios esenciales. Es decir, Él es espíritu. No tiene espíritu como si tuviera otras partes, sino es espíritu, es invisible. Así que Dios es plenamente cada uno de estos en una unidad indivisible. Nosotros no podemos hacer separación de lo que solamente es una unidad. Por eso Dios es simple, no compuesto, sino simple. Ahora un puritano llamado John Owen lo explica de la siguiente manera. Los atributos de Dios son todos esencialmente iguales entre sí y cada uno es igual a la esencia de Dios mismo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué es relevante para la vida cristiana? Porque si Dios está compuesto como a veces pensamos de Él, Él puede cambiar, puede dividirse, puede fallar, porque a veces puede expresar más su amor que su justicia, y si hace eso ya no es justo. Y si quita su amor y es justo, entonces ya no es amoroso y ya no es Dios. Por eso no podemos considerar que Dios pueda dividirse, porque si Él aquí le faltó amor, y es lo que muchas personas hacen con el Dios de las Escrituras. A veces sin querer, por ejemplo, hay personas que señalan a Dios de ser un Dios autoritario, iracundo en el Antiguo Testamento. Entonces Dios era un Dios prácticamente sanguinario, pero en el Nuevo Testamento vemos un Dios misericordioso, paciente, pero aún un Dios que le tocó venir a su propio Hijo para retener su ira porque era iracundo totalmente. Pero eso es una falta de comprensión de los atributos de Dios y de ver que Dios no puede cambiar y que Dios es el mismo desde el siglo y hasta el siglo, como dice el Salmo 92. Vamos a ese texto, Salmo capítulo 90. Versículo 2. Esta es una verdad entonces que el salmista, en este caso Moisés, reconocía de Dios. Dice el Salmo 92, antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, noten cómo Moisés expresa esta verdad. Tú eres. Es decir, Él no cambia lo que está diciendo. Él siempre ha existido, Él siempre va a existir. Y es ese Dios entonces que no se compone de partes, sino que es. Esa es la expresión importante en esto. Pero también nos ayuda a entender, es importante primero, porque al entender que Dios no está compuesto, quiere decir que Dios no puede cambiar, que no se puede dividir, pero que no puede fallar. Pero también, de manera positiva, entender que Él no está compuesto es entender que Él es perfectamente fiel, inmutable y digno de confianza. También nos ayuda a entender que todas las obras de Dios revelan todo lo que Él es. Entonces, si Dios es fuego consumidor, como dicen las Escrituras,
¿qué está revelando de Dios? Que es justo. Si Dios salva, ¿qué está revelando? Que Dios es amor, que Dios es misericordia. Entonces cada obra del Señor nos muestra quién es Él. Ahora, hay una obra que nos puede mostrar particularmente quién es Él, la cruz. Entonces, ¿la cruz revela el amor de Dios o la justicia? Bien, no es una mezcla, no es más de una que de la otra. Es la manifestación del Dios simple, que es justicia y amor en perfecta unidad. Miren conmigo Romanos, capítulo número 3. Versículo 24, por ejemplo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que en esta porción noten que podemos rescatar la paciencia de Dios, la gracia de Dios, pero especialmente Pablo está haciendo un énfasis en la justicia de Dios. Y es lo que hoy día se ha tratado de quitar de Dios. Porque entonces se dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero si amara al pecador, habría enviado a su Hijo. En esta doctrina. Entonces ya vimos algunos ejemplos de la esencia de Dios, pero veamos algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a entender que Dios es simple, a la luz de lo que ya estamos viendo, y es que no tiene partes y no está compuesto de nada, sino es uno. Entonces Dios, por ejemplo, se ha revelado de esa manera, como perfectamente uno. Entonces la doctrina de la simplicidad divina no es un invento filosófico o un invento teológico, sino es una enseñanza que se deduce claramente de la revelación bíblica. Ahora, no siempre está formulada con el nombre Dios es simple, como tampoco encontramos en la palabra la aceidad de Dios, como no encontramos la palabra Trinidad tampoco. Pero tenemos que extraer el contenido y poder analizar el concepto y darle una definición para nosotros poder contemplar a Dios de esa manera. Por eso el Señor, en entenderme y conocerme. ¿Y cómo lo vamos a entender y conocer si no es formulando lo mínimo que podemos en nuestra mente limitada de quién es Dios? Ahora, hay dos textos que vamos a analizar. Pero el primero lo encontramos en Deuteronomio capítulo número 6. Y esta es una forma en la que podemos revisar este texto. Deuteronomio capítulo 6, versículo número 4. Oye Israel, dice, es el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es un texto, por ejemplo, que usan algunos para afirmar que la Trinidad de Dios no existe, pero ya vamos a ver al final cómo podemos procesar en nuestra mente el concepto de la Trinidad a la luz de la simplicidad divina. Porque la palabra uno, ejad, en el hebreo, puede referirse a unidad, pero como alguna vez ya habíamos visto este texto, esta palabra uno es la misma que se utiliza cuando en Génesis dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Entonces algunos hablan de unidad, pero de una unidad compuesta, como por ejemplo la palabra un solo pueblo. Entonces aunque es un pueblo, está compuesto de varias personas, pero en el contexto en el que se está utilizando y el propósito del texto
lo que Moisés está compartiendo y lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que Dios es exclusivo y totalmente Dios cuando hace esa afirmación. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Él no está diciendo, Dios es uno que está compuesto. Él no está hablando de la Trinidad ahí, no está diciendo, Dios es uno que está compuesto de 3 personas, porque eso no es cierto, eso no es lo que enseña la Trinidad tampoco. Pero tampoco Él está diciendo, Dios es uno que está compuesto de diferentes atributos y propiedades que sumados lo convierten en Dios. Eso tampoco lo está diciendo. Lo que está diciendo el texto es que Dios es exclusivo, es decir, que no hay nadie más como Dios, pero también que Él es totalmente Dios, que todo lo que Él es. No hay otros dioses. Él es el único Dios indivisible. Entonces, este es un texto que a veces se utiliza para hablar de la simplicidad divina, como pueden ver. Pero hay otro texto que puede ayudarnos de pronto a tener más claridad sobre este asunto. Y también está en el contexto de lo que vio Moisés. Miren Éxodo capítulo número 3. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ahora, por eso los nombres de Dios, los nombres que tiene Dios son nombres que manifiestan su naturaleza. Y en este caso, este es un nombre muy particular que los hebreos consideraron como uno de los nombres más importantes, que es el nombre cuando se le añaden las vocales Yahweh, que se translitera en latín Jehová, y que en el hebreo simplemente está compuesto de 5 consonantes, YH o 4, YH-WH. Entonces, el hebreo, ustedes saben, en el original no tenía vocales. Las vocales se añaden después para saber cómo se debe pronunciar, entonces Yahweh. Y entonces lo que ustedes están viendo en el verso 14, 3:14, es la primera vez en las que en el orden de la historia se revela este nombre de Dios. Y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Entonces tenemos el nombre y tenemos el diminutivo del nombre. Yo soy el que soy, YHWH. Y yo soy, YH, que es la forma en la que ustedes lo encuentran en los salmos. Ya, ¿han visto? JH, ese es yo soy, es lo que está diciendo allí. Ahora, ¿qué significa yo soy el que soy? Primero, significa el que existe por sí mismo, el autoexistente, el independiente. Ahí encontramos la seidad de Dios. Dios no necesita a nadie, porque Dios desde el siglo y hasta el siglo es Dios. Nadie le añade nada a Dios. Dios no necesita de nada. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué creó todas las cosas? Simplemente porque quiso, pero no porque lo necesitara. Más bien la creación necesita de Él, pero Él siempre ha sido Él. Él no aprende nada. Él todo lo sabe. No es como nosotros, que tenemos que ir aprendiendo, conociendo. No, Él lo conoce todo. Él es el que es. Eso es lo que significa ese nombre y tiene una profundidad y una riqueza teológica ese nombre del Señor. Pero entonces lo que Él está haciendo, diciéndole a Moisés para que le diga a los ancianos que están allí en Egipto, es diles que yo soy el que soy te envió. Es decir, Él se presenta como el ser mismo. Él se presenta como el eterno, el absoluto, el autoexistente, el sin origen y especialmente sin división. Entonces, si Él es el que es y siempre ha sido, ¿qué lo podría componer? ¿Qué partes lo podrían configurar si siempre ha sido el mismo? Si siempre ha sido amor, si siempre ha sido luz, si siempre ha sido verdad. Así que este yo soy implica aceidad, implica eternidad, pero implica también indivisibilidad. Es decir, Dios no ha perdido nada, Dios no ha renunciado a nada, porque si Él renunciara, por ejemplo, a su justicia, si renunciara a su misericordia o su amor, dejaría de ser Dios. Es imposible que Él haga eso. Ahora, estos textos entonces implican esa simplicidad, pero también podemos considerar a través de otros textos, como los que ya vimos,
esta verdad de la simplicidad. Por ejemplo, ya lo vimos, no lo vamos a buscar, primera de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces el hecho que Él sea amor es que esencialmente es amor. Nosotros no somos amor, por ejemplo. Nosotros sí tenemos amor. Por eso a veces amamos, pero a veces odiamos y no lo hacemos correctamente, o nuestro amor es distorsionado, porque estamos compuestos, pero Dios no lo está. Dios es luz. Entonces nosotros debemos ser luz en la medida de las posibilidades que estemos en Cristo Jesús, pero no somos luz esencialmente y naturalmente hablando. Dios es espíritu, pero nosotros somos carne y alma, estamos compuestos. Dios es santo, 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 nosotros no. Así que no podemos interpretar esto como si fueran cualidades independientes de su ser. Entonces el 50% de su ser es santo y el resto lo podemos dividir en los otros atributos. No, cada uno está íntimamente conectado y cada uno es perfecto. Entonces piensen lo siguiente: si Dios es amor, su amor es santo, su amor es justo, su amor es misericordioso, porque Él es amor, Él es justicia, Él es perfecto. Ahora piensen en la justicia de Dios, que a veces cuando se piensa en la justicia de Dios se piensa que Él es injusto, pero por supuesto que eso es un error. Pero su justicia es amorosa, su justicia es santa, su justicia es misericordiosa. Sí. Ahora, si nos adentramos y aterrizamos algunas ideas, tal vez nos va a chocar la mente y va a decir, ¿cómo, por ejemplo, su justicia puede ser amorosa cuando condena a los impíos a vivir una eternidad alejado de Él? Pero es que esa justicia también es santa. Y nosotros no podemos separar y no podemos decir, no, Él es más santo que misericordioso o es más misericordioso que santo. Porque todo lo que hay en Dios es Dios. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, me gusta como la confesión de Westminster enseña esto. Ella dice, que es como la abuela de la Confesión Bautista de Londres, dice, Dios es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito, y esta parte, sin cuerpo, partes ni pasiones. Ahora, eso de pasiones lo vamos a dejar para la próxima, que también tiene que ver con la simplicidad de Dios, pero es una doctrina que se le ha llamado la impasibilidad de Dios, y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero la simplicidad entonces también la podemos considerar bíblicamente como una conclusión teológica necesaria. Entonces recapitulemos, ya vimos dos textos, Deuteronomio 6, Éxodo 3, ya vimos también algunos pasajes que nos dicen que Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu, que nos pueden enseñar que Él esencialmente es estas cosas, pero también podemos llegar a una conclusión teológica a través de las obras que Él ha hecho. Por ejemplo, podemos hablar de la creación, y en la creación nosotros podemos encontrar también esta realidad, porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no hay partes de Dios que no estén implicadas en la creación. No hay un momento en el que Dios haya aprendido algo o tenga algo aparte para poder crear, y por eso Juan capítulo 1 verso 3 dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que en su obra de creación está implicado Él como un todo. Si Dios hubiera estado compuesto, entonces habría necesitado una causa para su composición, pero Dios es el creador y Él no necesita un creador. ¿Han escuchado esa falacia? De que si el mundo fue creado, entonces tiene que haber alguien detrás del mundo que ha sido creado, pero ese también tuvo que haber tenido un inicio, y entonces es una falacia ya hasta que no podemos encontrar sino el absurdo. Pero realmente el que no es creado, el que es eterno, se necesita para que pueda venir todo a la existencia. Entonces, Él es la causa de todo lo que existe y no fue causado por nada. Por eso debe ser simple y no compuesto. Pero podemos considerar la infinitud de Dios también. Por ejemplo, Isaías 40:28 dice, su entendimiento no hay quien lo alcance. O Primero de Reyes 8:27 dice, ¿morará Dios verdaderamente sobre la tierra? He aquí que los cielos no te pueden contener. Ahora, un ser infinito no puede estar compuesto de partes finitas.
Ahora, si Dios es amor infinitamente, si Dios es justicia infinitamente, ¿cómo se entrelazan entonces sus atributos para complementarse? Simplemente Dios es lo que es. Así que esto es importante, pero también podemos verlo a través de la independencia de Dios. Hechos 17:25 dice que Dios no es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. O Juan capítulo 5 verso 26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Ahora, un ser compuesto depende de sus partes para poder ser lo que es, pero Dios no depende de nada, por tanto, no está compuesto. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? Yo sé que es un tema complicado, pero, y es complicado hasta para mí, por supuesto, pero estamos dando las afirmaciones de lo que encontramos en las Escrituras. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? A responder algunas objeciones y algunas aplicaciones que debemos tener en cuenta en tercer lugar. Entonces ya vimos primero qué es la simplicidad, ya vimos algunos versos que nos pueden mostrar esta doctrina de la simplicidad, pero respondamos a algunas objeciones que son importantes. Una ya la he estado respondiendo y la otra vamos a mirarla. La primera objeción es ¿cómo se relacionan los atributos de Dios si no están separados? Y la respuesta es que cuando intentamos hablar de los atributos de Dios, nosotros pensamos en su amor, en su justicia, en su sabiduría, en su omnipotencia como si fueran componentes diferentes. Pero eso, como hemos estado analizando, no es bíblico ni coherente con la simplicidad divina. ¿Y cómo se responde a esto? Pues debemos afirmar dos cosas a la vez. Distinguimos los atributos en nuestra mente, porque es la forma en la que nosotros procesamos nuestro pensamiento, pero no en Dios mismo. Pues a pesar de que nosotros podemos ver como los prismas de un diamante, pero el diamante sigue siendo el mismo, uno solo, así nosotros a veces distinguimos estos atributos para poder intentar entender y conocer al Señor, como Jeremías 9:23 nos llama. Entonces, nuestra comprensión finita necesita ordenar y analizar. Entonces, por eso hablamos del amor, de la justicia o de la santidad de Dios de manera diferenciada, pero cuando hablamos de Dios y de su ser, no hay separación ni composición. Entonces, John Owen, por ejemplo, dice que todos los atributos son esencialmente iguales entre sí y cada uno es igual a la esencia de Dios mismo. Y eso es importante. Ahora, Dios entonces no tiene amor como algo añadido a su ser. Él es amor. Él no tiene sabiduría. Él es sabiduría y lo mismo ocurre con todos sus atributos. Por eso, si Dios dejara de ser justo o santo o amoroso, no solamente dejaría de ser ese atributo, sino dejaría de ser Dios en su totalidad. Y eso es imposible. Él no puede dejar de ser lo que es. Y la segunda objeción es acerca de la Trinidad. Y la pregunta es, ¿la Trinidad contradice la simplicidad divina? Y la respuesta es no. Ahora, algunos creen que si hay tres personas, un solo Dios, entonces hay división. Entonces, otra vez, pensamos que el Padre es el 33.3% de la unidad divina, y el Hijo es el otro 33%, y el Espíritu Santo es el otro 33%, pero la doctrina bíblica de la Trinidad no afirma eso. Por eso no hablamos de tres dioses, sino hablamos de la triunidad, que es un concepto que encontramos en las Escrituras. ¿Y cómo se responde a esto? Que Dios es tres en personas, pero uno en naturaleza, no en partes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero no partes de Dios. Cada una posee plenamente la esencia divina, sin división ni repartición. Entonces, si el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor, pero no son tres amores, sino es Dios es amor. No es que el Padre sea eterno, el Hijo sea eterno y el Espíritu Santo sea eterno y los tres sean eternos, sino Dios es eterno. Esa es la diferencia cuando hablamos de la Trinidad. Entonces no decimos que cada persona de la Trinidad es un tercio de Dios. Eso sería triteísmo, eso es diferente. No es monoteísmo ni triteísmo, sino es Trinidad.
Ahora, monoteísmo en el sentido de la esencia, sí, de la naturaleza. Creemos en un solo Dios, como Deuteronomio 6:4 nos lo dice. Pero cuando hablamos de personas, y cuando lleguemos a la doctrina de la Trinidad vamos a ver mejor esto, porque para uno persona es un individuo, pero el concepto de persona es diferente cuando se formuló teológicamente. Entonces vamos a comprender un poco mejor. Así que afirmamos con la fe cristiana histórica que Dios es una sola esencia, tres personas distintas, coeternas, cosustanciales. Así que la simplicidad no nos está negando la distinción personal, sino la división esencial. Entonces hay unas distinciones en las personas, en las escrituras, pero no una división en esencia. Entonces el Padre no es más amoroso que el Hijo, o el Padre no es más poderoso que el Hijo, sino que no son tres todopoderosos, sino es un todopoderoso. Y Agustín, por ejemplo, dijo lo siguiente: cada persona es completamente Dios y todos juntos no son más que un solo Dios. Entonces no son tres dioses, sino es un Dios. ¿Se puede comprender? No. O sea, esto no se puede comprender, hermanos. Pero es que no lo podemos enseñar para comprenderlo, sino lo enseñamos para que lo creamos y para que lo afirmemos, porque es lo que vemos precisamente en la palabra del Señor. Así que esto, pudiéramos llamarlo, es una misteriosa perfección. Es algo que no podemos comprender, es algo que no podemos, o sea, algo que tres personas, un Dios, o sea, si son tres ya está compuesto, si es uno, excluye el resto. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? No se va a poder, porque Dios es un Dios incomprensible, en el buen sentido como lo hemos venido estudiando también. Así que no es una contradicción, nuestra razón no lo comprende del todo, pero la Escritura lo revela y la fe lo recibe. Así que esas dos objeciones son como las más comunes cuando hablamos de la simplicidad de Dios. Y quisiera avanzar y pensar en unas aplicaciones pertinentes de por qué es relevante estudiar este tema, y no solamente en el ámbito teológico o académico, sino en el ámbito de la iglesia local. Y es que primero, la simplicidad, si no lo han visto, sostiene nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no cambia, si Dios no mejora, si Dios no pierde cualidades o añade cualidades, si Dios no se divide en parte, ni se contradice, es Dios desde el siglo y hasta el siglo, podemos descansar plenamente en Él, sin temor a que alguna parte de Dios falle o se estropee o se oponga a otra. Piensen en eso. Entonces, si su justicia es más fuerte que su amor, ¿cuál va a ganar? Ninguna, porque Él es perfectamente justo y perfectamente amoroso. Entonces, su amor no contradice su juicio, su sabiduría no anula su compasión. Él es uno en esencia y perfecto en todo su ser, y por eso deberíamos confiar en este Dios. No hay otro Dios como este Dios. Los dioses del mundo, aún los dioses de los antiguos tiempos, de los egipcios, de los griegos, de los romanos, no tienen este tipo de conceptos, profundidad y misterio en ellos, porque esos eran dioses como hombres, sujetos a pasiones, a caprichos, que morían. Pero el Dios de las Escrituras es un Dios indivisible, perfecto en su esencia y en todo su ser. También la simplicidad fortalece nuestra doctrina, no solamente nos da consuelo o confianza, sino fortalece nuestra doctrina, porque muchos errores teológicos nacen de pensar en Dios como una suma de cualidades. Por ejemplo, el liberalismo exalta su amor y niega su justicia. El deísmo, por ejemplo, ve a Dios como el Dios poderoso pero lejano, que no tiene nada que ver con su creación, que la creó y la puso a andar como un reloj y ella siguió solita. Y a la creación le tocó aprender y sobrevivir porque Dios simplemente la observa de lejos. Pero no es así tampoco. El misticismo, por ejemplo, reduce a Dios a una experiencia espiritual desconectada de su santidad. Por eso encontramos lo que encontramos en el mundo, personas muy espirituales, según en la adoración, que lloran y se postran en el suelo por un concierto de música cristiana,
pero que su vida totalmente desconectados, infieles a sus esposas, maltratadores de sus hogares, irresponsables, llenos de deudas, pero son espirituales. Y ese es el problema de desconectar a Dios, de ver a Dios como si tuviera partes. Entonces la simplicidad nos guarda de todos estos errores y nos llama a proclamar todo el consejo de Dios, de todo lo que Él es y no parte de Él también. Pues como Dios es simple, también nos dice, prediquen todo lo que yo soy, todo mi consejo. Así que cuando hablamos de este tema, eso nos va a ayudar a entender por qué, por ejemplo, el carismatismo enfatiza tanto el amor, porque no comprenden la simplicidad de Dios. Ahora nosotros tampoco la comprendemos, pero nos estamos acercando a ella y la vemos, y eso nos lleva a una consecuencia lógica del resto de cosas que comprendemos o que percibimos acerca de Dios. La simplicidad divina también invita a la adoración reverente, hermanos. Acuérdense de Jeremías 9:23, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Pero miren conmigo nuevamente este texto, porque ahí no se acaba. Jeremías capítulo 9. Miren el verso 24. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y entre más conozcamos al Señor y entre más veamos estas cosas, ¿a qué nos va a llevar? A conocerlo, a conocer su misericordia, a conocer su juicio, a conocer su justicia, a conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él, y eso inevitablemente nos va a llevar a la adoración, a decir, qué misericordia la que manifiesta el Señor, qué justicia la que manifiesta el Señor, qué bondad la que manifiesta el Señor, porque conocer al Dios uno, simple, perfecto, trino y santo nos lleva a temer su nombre, a decir cuán grande es el Señor, a deleitarnos en su gloria, a confiar sin reservas, porque no hay razón para desconfiar de este Dios perfecto, único y simple. En su carácter Él es eterno, es inmutable, es precioso. Así que, en conclusión, el descanso del creyente en el Dios que es uno y sin división debe ser completo. Así que hemos considerado una doctrina que es antigua, pero que es bíblica y fundamental, llamada la simplicidad divina. Y aunque pueda parecer compleja al principio, en realidad nos revela que Dios simplemente es uno, sin composición ni división. Esa es la enseñanza. Dios entonces no está hecho de partes, como si algunas fueran más agradables que otras o más confiables que otras, porque Él no cambia, no evoluciona, no se contradice, no se compone. Él es quien es. Él es completamente justo, completamente amoroso, completamente sabio, completamente fiel. En Él no hay mezcla, ni desequilibrio, ni una tensión interna. Él desde el siglo y hasta el siglo es Dios. Y hoy entonces consideramos qué es la simplicidad divina, cuáles son los textos que nos ayudan a acercarnos a la simplicidad divina y algunas objeciones y algunas aplicaciones pastorales. Así que vamos a dejar hasta ahí. ¿Está bien, mis hermanos? Entonces vamos a orar y así entramos a un breve receso. Amado Dios, te damos gracias por enseñarnos estas cosas, Señor, que encontramos en tu palabra, tan profundas y difíciles de entender, imposibles de entender, Señor, pero que nos llevan a tener una muestra de lo que es tu inmensidad, tu poder, Señor, y tu perfección. Señor, pensar en que eres uno nos ayuda a entender tu infinitud, nos ayuda a entender un poco más tu independencia de todas las cosas y nos ayuda, Señor, a adorarte como en esta mañana y en este día lo estamos haciendo, Señor.
Ayuda a que nuestro corazón se regocije en no comprenderte, Señor, porque eres tan grande y majestuoso que una mente finita como la nuestra no puede llegar a contenerte, Señor. Los cielos no te contienen. No hay lugar en el universo que haya tanta amplitud, Señor, que llenes ese lugar, pues aún tú te desbordas, pues eres infinito, Señor. Pero así también, Señor, te damos gracias porque nos enseñas que eres un Dios sin partes, que no eres un Dios compuesto, Señor, que no eres un mecanismo, Señor, en donde si una pieza falla, entonces dejas de ser eso, Señor, porque si lo dejaras de ser, ya no serías Dios. Pero tú eres amor, Señor, tú eres luz, tú eres perfecto, Señor. Y así te alabamos y te honramos en esta mañana. Gracias, Señor, por estos temas que nos permites tratar con este lenguaje tan infantil, Señor, tan limitado, pero aún que nos permite acercarnos un poco más a ti, Señor. Y quieras tú en la eternidad, juntamente contigo, Señor, nos sigas enseñando y mostrando estas cosas que ni la eternidad serán suficientes para llegar a comprenderlas, Señor. Así, Señor, te damos gracias, Dios maravilloso, y oramos adorándote y alabándote en Cristo Jesús. Amén.